palabra que es el arma que has entregado, Señor, a diestra y a siniestra, para defendernos como escudo y para atacar como espada. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, tomo esta espada, maravilloso Rey eterno. Tu palabra, la que ha salido de tu boca, y toda altivez, Señor, todo razonamiento, todo argumento, todo lo que Satanás ha sembrado en la mente y en el corazón del hombre, toda fortaleza, se ha derribado por el poder de la palabra. Tu palabra es espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Y donde está la verdad no puede haber engaño. Y donde está la verdad que es Cristo Jesús no puede haber tinieblas. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, toda obra de tinieblas es derribada en esta hora, Señor, por el poder de la bendita palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Toda incredulidad, Señor, se derriba en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, toda malicia espiritual, en el nombre poderoso de Jesús, se ha derribado en esta hora por el poder y la autoridad que tiene la bendita palabra. Bendito, bendito es tu nombre y alabado sea tu nombre. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Mengo, Señor, para que seas tu obra. No permitas que hable yo. No permitas, Señor. Habla tú, Señor. Que yo misma necesito tu verdad, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches nuevamente, iglesia. A los que no habían saludado todavía. Buenas noches. Espero que puedan contestar con educación. Nos saludan esta noche, iglesia. Cuando uno nos saluda, cuando no hay educación o cuando uno está enojado, todavía no se ha empezado a predicar, iglesia. Saludémonos con voz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué bendición. Qué bendición estar reunidos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el Espíritu Él nos une. Él prepara el tiempo, Él prepara el momento y prepara la palabra, iglesia. Pero de nosotros depende preparar el corazón. Hoy le pido a mi Señor, con todo mi corazón, que toda altivez sea derribada. Bendito y alabado seas. Vamos a leer la bendita palabra de Dios y vamos a entender algo que el Señor nos viene hablando durante toda la semana. Bueno, hace 2 días, mitad de semana ya, pero el Señor le llama, o está llamando en este tiempo el tiempo de los entendidos. Antes no entendíamos nada, antes no sabíamos nada. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Porque nos está haciendo entender. Pero qué peligroso, iglesia, es conocer la verdad en especial. Qué peligroso, iglesia, es rebelarnos en contra de la verdad que es Cristo Jesús. Qué peligroso es. La palabra de Dios dice: hay un tiempo de ignorancia. Pero si este es el tiempo de los entendidos, como dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30, Él demanda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. La palabra es para eso. Porque hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Y si tú ya te arrepentiste, si no estás en los primeros rudimientos, gloria al Señor, el Señor te está llevando a la perfección. Pero si todavía sigues en los primeros rudimientos, iglesia, viniendo cada vez que quieres a pedir perdón y perdón por lo mismo, el Señor le llama niños virtuales, que no se han ejercitado bien en la palabra de verdad, aquellos que no se han determinado a seguirle, a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y seguirle. ¿Y por qué razón yo le tendría que seguir? Porque Él es el único que nos lleva al Padre. Si sigues el mundo nos lleva a muerte, a pecado, a perdición. Pero si sigues a Cristo, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso es necesario que le sigamos. Es necesario que no esperes como aquellos que le dirán Señor, Señor en aquel tiempo. Es necesario, iglesia, que reconozcas
que esta es la verdad porque escrito está. No te estoy predicando fábulas, te estoy predicando la verdad, lo que ha salido de la boca de Dios, Cristo Jesús, hablándonos en esta noche. Amén. Tú decides si la oyes y la obedeces, como dice en Isaías capítulo 1. Dices que vas a heredar el fruto de la tierra. Pero si vienes y la oyes y no obedeces, esta palabra te traspasará como espada. Espada de doble filo. ¿Pueden acomodar la puerta, por favor? Gracias. Dice la bendita palabra en Santiago capítulo 4. Clara, ¿cuál es el tema? Y el tema, iglesia. ¿Cuántos creemos que Cristo es fiel? Amén. ¿Y cuántos creemos que hemos sido infieles? Amén. Hoy vamos a entender por qué somos infieles. Muchos le son infieles al Señor. ¿Saben qué es infiel? Cuando el hombre o la mujer que son infieles no siente que morir. ¿No? ¿Cuántos toman deportivamente una infidelidad? Que tú sepas que viene la persona de donde el amante y llega a abrazarte, a besarte y a decirte que te amo. Así venimos aquí. De ser infiel al Señor venimos y decimos, Señor, te amamos, nos arrodillamos, oramos, adoramos, pero nunca nos ponemos a cuentas con Él. Vienen una y otra vez. El Señor habla en Jeremías capítulo 2 y habla fuertemente en esta palabra. Que eres como una yegua, como una mula en celo, que fornicas con los amantes, con el mundo. Vienes de mentir, vienes de fornicar, vienes de adulterar, vienes de ver pornografía, vienes de murmurar, vienes de hacer muchas cosas. Eso es ser infiel a Dios. Y se ha convertido para la iglesia tan normal las obras de la carne, y estoy hablando en obras de la carne. Tengo que actuar con el Espíritu, tengo que actuar con el Espíritu. Pero se omite en esa parte de las escrituras que dice que el que tenga obras de la carne no va a entrar al reino. Entonces le van a decir en aquel tiempo, Señor, Señor. Le va a decir, yo no te conozco, hacedor de maldad. Hacer obras de la carne es hacer la maldad. Y la única manera de dejar de hacer lo malo es por medio de Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo permanece. El Señor dice que son infieles porque se acostumbraron a las ministraciones que hacen los siervos o las siervas. Son libres, son sanos y vuelven otra vez a ser infieles a irse donde los amantes. Y vuelven una y otra vez, porque la palabra de Dios dice que Él está preparando morada para que Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio del Espíritu, estén en nosotros. Amén. Porque Satanás se ha enseñoreado tanto de muchos, de los que están aquí y los que están en enlace. ¿Por qué? Porque les son infieles al Señor. Porque el Espíritu Santo no permanece en ellos. Porque no son templo del Espíritu Santo. Porque el Señor me decía esta mañana, el Espíritu inmundo vuelve. ¿Y por qué vuelve y por qué entra? Porque el Espíritu no permaneció. Porque simplemente vinieron por la añadidura, por la sanidad, por la liberación. Pero cuando el Espíritu Santo no permanece, el Señor me decía, el Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y donde permanece Dios hay libertad. Amén. No te tienen que estar haciendo liberaciones. Amén. Libertad está. Porque permanece. Porque vuelve el espíritu inmundo y peor aún con 7 demonios peores. ¿Por qué? Porque Él no está. Porque lo contrista. No es que no esté con la persona. Está con la persona, pero no está en la persona. Porque lo que alimenta en la carne y no el espíritu. ¿Por qué dice la palabra de Dios voy a un ayuno? Porque el ayuno pudre los yugos y mantiene viniendo de evento en evento. Voy a un ayuno para pudrir los yugos. Voy a un ayuno para ligadura en las cadenas. Cuando el libertador, Cristo, por medio del Espíritu está, los yugos aquí se pudren. Ya no hay nada que se enseñoree de ti. Pero están buscando evento en evento para pudrir los yugos. Él mismo pudre yugos si Él está. No hay cadenas y no hay ligaduras. Amén. ¿Qué es un yugo? Hermana mía, enfermedades, las finanzas, todo aquello que pone, se
Ciertamente el Señor liberta, pero dice que estos alguaciles vuelven y se encuentran en el templo, distraído en el mundo. Ay, dice, está vacío, tenemos otra vez. No hay nada peor que alguien que no quiere ser libertado, que simplemente viene por ese o ese, porque ya estoy atormentado. El Espíritu va a permanecer, iglesia, en los verdaderos hijos de Dios, en los que caminan en el Espíritu y no en la carne. El Señor dice en Gálatas: permanecer firmes en la libertad que les he dado, porque hay que permanecer firme. Hay una carrera que hay que correr. Hoy mandó alguien una palabra donde decía que corrías bien, pero dejaste de correr bien. Pablo nos enseña, el apóstol Pablo, por el Espíritu por Pablo nos enseña que Pablo no corría alocadamente. Salen de aquí libre, y salen a correr una carrera en el mundo. Hay una carrera que correr porque hay una meta a la que va a llegar. Y muchos que dicen ser hijos de Dios no conocen la meta. Se llama corona de vida eterna. Amén. Salen corriendo alocadamente. Él dice: yo ya no corro por correr, yo ya sé cuál es la meta donde tengo que llegar. Muchos no saben porque desprecian la salvación tan grande. Él decía: yo ya no doy golpes al aire. Él dijo en 2 Corintios que vamos a leer, dice el Señor: las armas de sus milicias. ¿Qué es una milicia? Es un soldado entrenado, capacitado para esta guerra espiritual. ¿Cómo estás? Como soldado del ejército de Dios. Te presentas como un soldado aprobado, como dice 2 de Timoteo capítulo 2, no reprobado. Dice que el soldado reprobado una y otra vez es porque no se ejercita, no usa bien la palabra de verdad. Por eso se presenta aprobado. ¿Qué es reprobado? ¿Qué es un obrero reprobado? Siempre viene con lo mismo, con la misma tentación, la misma que usó Satanás para hacerlos caer, porque no han entregado la concupiscencia, porque no se han ejercitado bien en la verdad. ¿Cómo ejercitarse en la verdad? Si ni la oyen ni la quieren oír. Dice que los soldados reprobados se avergüenzan porque lo que Él los dice viene a la práctica. Como no nos ejercitamos en lo que Él nos da, dice: yo no voy a permitir que ustedes tengan una prueba, una tentación más de la que puedan soportar, porque fiel soy para que juntamente con la tentación yo les voy a dar la sanidad, que es la palabra, pero no se ejercitan en ella. No se ejercitan en ella. Mira lo que dice aquí. Santiago capítulo 4, 7. ¿Por qué, claro? ¿Por qué Satanás se enseñorea de mi casa? ¿Por qué Satanás se enseñorea una y otra vez de mi salud? ¿Por qué Satanás se enseñorea de mis finanzas? ¿Por qué Satanás se enseñorea una y otra vez y me pone este temor y este miedo que siento? ¿Por qué vuelven estos yugos, estos alguaciles que dicen las Escrituras? Porque el espíritu inmundo vuelve, iglesia. Él no puede entrar si la casa está ocupada por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué, iglesia? Por eso. Someteos pues a Dios. Resistí al diablo y él huirá. Hermana, ¿qué es someterse a Dios? Si yo me someto, no. Ira, espíritu, enfermedad, de muerte, pero vuelven y practican el pecado. Y vuelven a subyugarlos en él. Por practicar el pecado te tiene esclavo de Satanás. Eres gobernado de hacer la voluntad del príncipe de la potestad de los aires. Efesios capítulo 2. Vuelves a mentir. Si supiéramos cuán grave la mentira, iglesia. Hoy nos habló el Señor. Una de las razones por las que el Espíritu no permanece es por la mentira. Ananías y Zafira mintieron. Y la iglesia se les vuelve una costumbre mentir. El Señor dice: a ustedes no le mienten al hombre, le mienten al Espíritu. Porque al que contristan es al Espíritu Santo que mora en ustedes. Y él, ¿qué hace? Él es santo y no la va por el pecado. Él viene a hacer la obra de Dios, a deshacer las obras de tinieblas de nosotros. Las deshace, pero ¿quién abre nuevamente la puerta? Satanás. El pecado
que mora en el hombre, es el que abre la puerta. Y vuelve y entra con su permiso, con derecho legal. Y por eso la postre pasa a ser peor que la primera. Eso no pasa, hermano. Yo estoy bien, tengo un buen trabajo, me aumentaron el sueldo, no me he vuelto a enfermar. La pregunta es, ¿estás haciendo obras de la carne? Porque si Cristo viene, ¿crees que entrarías? Porque hay gente que en aquel momento le va a decir, Señor, echamos fuera demonios y sanamos enfermos. ¿Tú crees que con venir simplemente al culto es suficiente? ¿Qué dices, iglesia? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, Señor y ustedes no hacen mi voluntad? La iglesia no está haciendo la voluntad del Padre, está haciendo su propia voluntad. ¿Sabe cómo se da cuenta uno con el enojo que tiene la gente cuando escucha la voluntad de Dios? Porque no va acorde con la voluntad tuya obvia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Someterse es someterse a la voluntad de Dios. Todos los días tienes que tomar la cruz, seguirlo a él y tomar la decisión si haces tu voluntad o la de él. Y todos los días la mayoría se levanta sometiéndose al diablo, resistiendo la palabra de Dios y haciendo su propia voluntad. Pues Satanás encantado, porque la voluntad de nosotros nos lleva al mundo. Se están resistiendo a Dios, sino al diablo. Todo el que se resiste a la palabra se vuelve un opositor de Cristo. ¿No ve que Cristo es el verbo y la palabra? La palabra de Dios dice. Se enojan con la verdad y nunca van y la escudriñan. Esta palabra es para escudriñar, para meditar en ella. Somete tu carne, no te vayas a quedar dormido, no es que por amor te tengo que despertar. Eso es resistirse. El Señor habló de eso, ¿sí o no? Amén. Una persona que se duerme sabiendo que esto es parte de lo que el enemigo hace para desviarte de la sincera fidelidad de Cristo y te acomodas. Falta traer, no traer Biblia sino almohada. Hay que sujetar esta carne que no se sujeta a la voluntad de Dios. La carne te va a decir, estás cansado. ¿Qué hora es? Sujeta esta carne, iglesia. Esto es la que nos lleva a desobediencia. Lean Romanos capítulo 7. El hombre carnal no quiere ni puede obedecer a Dios. No puede, iglesia. Por más que quiera, intente hacer obras para hacer obras de carne. Es el espiritual. Es ahí donde está la promesa. Amén. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2. Verso 11. Para que Satanás, 2 Corintios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Satanás gana o no gana ventaja? Sí. Hoy vamos a entender cómo gana y cómo ha ganado ventaja en muchos. Cómo está ganando ventaja en muchos y cómo si nos descuidamos alguno puede ganar ventaja. Si hay alguien que tiene paciencia, ve, hay gente que ha estado ministrada. Señor cada rato ministra, aquí es cierto. Amén. Que no es público por las redes sociales, sino que lo hace en secreto. Amén. Miren, mientras que nosotros no nos sometamos a Dios, Satanás va a ganar ventaja haciendo todo lo posible para que tú y yo no obedezcamos a Dios. Estando en la misma iglesia, Judas se sentó con los discípulos. Caminó con Jesús 3 años y medio. No se perdió ningún discipulado. Tuvo el mejor maestro, el verbo en carne. La falta de sometimiento a Dios y el ignorar las maquinaciones del maligno y no entender por qué esta es una batalla espiritual y no carnal, y que no conozca las armas que Dios nos ha entregado y que vuelva otra vez el enemigo a desviarte, a sacarte del camino.
vas a ser, iglesia, una persona inconstante de doble ánimo. Les digo más directamente, tibios. 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 Y el Señor no viene por tibios, viene por hijos y hijas llenos del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, y todo el que está lleno, el que es templo del Espíritu Santo, tiene la palabra, tiene al Señor Jesucristo en él, y puedes decir, Él es mí y yo en él. Porque la única manera no es porque conozcas palabra, es porque Cristo Jesús, por medio del Espíritu, está en este templo. Y si Él está en este templo, no hay tinieblas que puedan, iglesia, entrar a este templo, ni siquiera dañar. ¿Por qué entra a tu casa? ¿Por qué entra a tu vida una y otra vez? El Señor llama en Apocalipsis. Dicen ser, pero son sinagogas de Satanás. Entran y salen las tinieblas cuando quieren. Ustedes creen que el Espíritu Santo está gobernando. Miren, yo fui una mujer sacada de la cantera del lodo cenagoso. A mí me hicieron una liberación tan tremenda que yo pude ver que es el gobierno de las tinieblas aquí. Toma tus ojos, toma tu boca, habla a través de ti. Toma tus manos, no te deja mover, te paraliza. Y la iglesia eso le parece normal. Cuando yo llegué a hacer esta liberación, no podía levantar mis manos para pedir como auxilio. Esto me está pasando. Tomó mis ojos, mi boca, controló todo mi ser. Y fui libre para la gloria de Dios. Y supe que las tinieblas tienen poder de poder gobernar tu cuerpo, de poder hablar a través de ti, de poder ofender a tu familia, de poder ofender al prójimo, de aborrecer la palabra, porque todo te tiene tinieblas. Actúa de esta manera. Y viene el Espíritu Santo y me liberta mi Padre a través de su Santo Espíritu. Y lo primero que yo pensé, Dios mío, esto era fuerte lo que yo tenía y me controlaba todo mi ser, Señor. Pero no me fui teniendo lo que las tinieblas hicieron, sino el poder de Dios, que es más fuerte que lo que yo tenía. Y esto fue lo que quedó arraigado en mi mente y mi corazón. Y yo dije, esto que me pasó, quien me haya libertado, porque no lo conocía. Había oído de él, hablaba el espíritu, pero no le conocía. Y dije, si él es más poderoso, no tiene el poder de controlar, Señor, la puerta de nuestros labios. No tiene el poder de llevarnos por buenos caminos. No tiene el poder de tú decidir si vienes o no vienes a recibir. Él es más poderoso que toda tiniebla. Lo que pasa es que amas las tinieblas, eso es otra cosa. Y obedeces a lo que las tinieblas te dicen. Es la verdad, iglesia. Por eso se ofenden, por eso se enojan, porque las tinieblas te van a desviar de la sincera fidelidad a Cristo, a la bendita palabra. Escucha, iglesia, el Espíritu Santo es poderoso y cuando Él entra a un templo, Él mismo te guarda, iglesia, porque vienen una y otra vez a echarle fuera demonios, a sanarnos de lo mismo. Niños fluctuantes, dice las Escrituras. Ya deberían ser maestros de la palabra. Él no le está hablando a nuevos en la fe. Y si hay algún nuevo en la fe, te digo, el Dios que yo predico es un Dios todopoderoso, que transforma y cambia vidas, pero hay algunos que no quieren porque aman la vieja manera pasada de vivir. El Dios que yo predico tiene poder de transformar vidas, de darnos una nueva vida, pero salen de aquí practicando lo mismo, diciendo las mismas cosas, las mismas murmuraciones, las mismas mentiras, las mismas disensiones, ofendiendo a tu esposa, ofendiendo a tu esposo, ofendiendo a tus hijos, ofendiendo a todas, hasta el perro lleva del culto, que son una fuente de agua amarga. Y el Señor dice que cuando el Espíritu está, somos fuente de agua dulce. Amén. De darle vida, de llevar la palabra de verdad. Y pueda que te duela, iglesia, pero tiene que doler. No ve que le estamos fallando a Él. Él quiere permanecer. Cuando Juan le dijo a los discípulos, dijo que él había visto el Cordero de Dios, porque el Padre le había dicho que en aquel donde el Espíritu descendiera y permaneciera, ese era el Hijo de Él. Todos aquellos que reciben a Jesucristo reciben al Espíritu Santo, porque se recibe por la fe en el Hijo de Dios. Y todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo permanecerá.
Y es el Señor Jesucristo el que nos bautiza al Espíritu Santo. Nos sella con el Espíritu. Y el sello está permanentemente. Hay gente, como nos decía el Señor, que hay que hablar a la iglesia de la insensatez. Y muchos se aprovechan de esa insensatez para que los hombres sean anudados, para que los hombres sean glorificados. El verdadero evangelio lleva al pueblo de Dios a la libertad, al libertador que es Cristo. Él quiere que seamos verdaderamente libres. Eso es lo que Él quiere, iglesia. Y ya es tiempo de ir a los enfermos, a los cautivos, pero todavía hay amargura en el corazón. El Espíritu Santo no permanece en un templo así. Por eso la necesidad de seguirlo. Él nos muestra las inmundicias. Remitimos estas inmundicias si Él tiene poder por su palabra y por su sangre de lavarnos. Pero no las volvemos a tomar. No se vuelven a bajar de la cruz. Ahí no dice que el hombre viejo vuelve y resucita. Muere el hombre viejo y nace el hombre nuevo, que es en Cristo Jesús. Si no lo estás siguiendo, si no le conoces, ¿cómo dices que ha resucitado? El Señor me decía, hay unos que han nacido del agua, pero no del Espíritu, han nacido del agua. Se han bautizado, dice. Pero no han nacido del Espíritu, porque el que nace del Espíritu permanece. Porque los hijos de Dios son nacidos del Espíritu. Amén. Y en ellos permanece el Espíritu Santo. Amén. Porque el que es de Dios, palabra de Dios quiere oír. No se le ruega, ni se le dice, por favor, no la rechaces, que eso es peligroso. Ama la palabra de Dios. Pero hay gente que está amando más el mundo que a Dios, que a su bendita palabra. Porque amar a Cristo es amar al Padre. Amar su palabra es amar a Dios. Porque la palabra es de Dios, no de los hombres. Nos falta sometimiento a esta bendita palabra. Por eso Satanás se ha enseñoreado una y otra vez. Clara, pero ¿qué? Entonces salgo de aquí, ¿qué hago? Venga y medite. Ve y todo lo que hagas allá afuera, mira si te estás sometiendo a Dios o al enemigo. ¿Qué está saliendo de ti, obra de carnes? No, pues es que sí, esto te devolví a la carne. Y les parece normal, si Cristo viene hoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, iglesia? ¿Qué va a pasar? Mira lo que dice. Para que Satanás, eso está en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros cuando ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es maquinación? Ay, Satanás está maquinando. ¿Qué es? Maquinación. Es una conspiración. Es una acechanza oculta. ¿No han escuchado que le andan acechando como los rugientes buscando a quien devorar? Él tiene paciencia. Hay gente que dice, estoy tan bien, y nos han dicho, estamos peor. Él tiene mucha paciencia, porque Él sabe cuál es la debilidad de cada uno y sabe cuándo debe. Cuando más confiado esté en sí mismo, hay ataque. Cuando más esté apoyado en sí mismo, todo está bien. No iba a la iglesia. Una vez el Señor nos dijo, dicen, no, desde que no hemos sido como que menos cargas hay, porque ay, ya podemos hacer más cosas. Estamos tan contentos. ¿Cuánto duró ese contentamiento? ¿A los cuántos días volvieron? Porque el león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Cuánto tiempo duró? Nadie sin el dejado de él bajo del dulce. Amén. Nadie. Ni tú ni yo. Todos tenemos la misma dependencia. Satanás, ¿cuál es la maquinación de Satanás? Escucha que el Señor nos va a decir cuál es el secreto de todo esto. La maquinación de Satanás es meterte lo más posible engaño, mentira, para que todo eso se convierta en una fortaleza. Engaño. Él te está dando la palabra ahí y la serpiente le está hablando a muchos aquí, llevándolos a la desobediencia. El Señor sabe quiénes son. En el discipulado nos muestra quiénes son con nombre propio. Amén. Yo sé quiénes son. ¿Es verdad o no es verdad? El Señor dice, tú estás pensando esto y esto, porque el Señor Jesucristo, cuando está y donde está, hay verdad, y Él saca a la luz todo engaño. Donde Él está no puede haber engaño ni mentira. Él es luz y toda tiniebla se expone ante la luz. Y Él llama con nombre propio y dice, tú, ¿por qué piensas esto? Así no le hablan a los discípulos, porque piensan cosas vanas, porque piensan para sí mismos, esos mismos aquí en los discipulados. Bendito y alabado sea el Señor, porque esa es la verdad que nos da vida. Ya no estamos en engaño,
daño, sí del hermano, no, de todos nosotros. Gloria a Dios. Pero ¿por qué dice Juan capítulo 3 que no van al Señor? Porque saben que la luz expondrá las obras de maldad. Y si no vienen a la luz para que las obras no sean expuestas. Si nomás recibiendo aquí se enoja que no lo llama por nombre, imagínense que los llamaran por nombre como a nosotros. ¿Cuántos amamos que Dios corrija ya con nombre? Amén. El que está en rebelión, ¿no? Mira, Él es el que se ha encargado de crear fortalezas. Estas fortalezas que el enemigo crea aquí se hace que sea una resistencia, una dureza, que es lo que hace que sea duro el corazón y que se convierta en una defensa. Pero, el Señor está hablando, pero no escucha otro predicador que digo eso. Y empiezan a contender con la palabra de sentados. ¿Es verdad o no es verdad? Esas fortalezas son los argumentos, los razonamientos. Y toda la actividad que se quiere levantar en contra del conocimiento ha sido sembrado por el maligno. Y esas son las maquinaciones que él hace para que cuando vengan aquí el corazón esté duro, porque él sabe, porque la palabra de Dios dice que el corazón duro es sordo y ciego, que teniendo oído no oyen y teniendo ojos no ven, porque su corazón está engrosado. De eso se ha encargado el enemigo, de generarte problemas en el trabajo, en la casa. Ustedes no saben nada, pero yo para venir a predicar yo me tengo que enfrentar a muchas adversidades. Muchas, hasta el último momento. El enemigo queriendo desviar los sentidos para que yo les sea infiel a Cristo y termine predicando en mis emociones. Y él prepara. ¿Cuántos han dejado de venir aquí porque han peleado con la pareja o con los hijos? ¿Cuántos han dejado de venir aquí porque tuvieron algún tropiezo allá afuera? Pues eso lo hace el enemigo. No ignore las maquinaciones de él. Porque no conoces a tu enemigo, y menos al que está en nuestra parte, que es Dios. Hay gente que aquí que es piedra de tropiezo para que otros no vengan. ¿Es verdad o no es verdad? No, yo mejor no voy, pues yo tampoco. Ajá, quédese. Va, le oro bien, le busca bien de oración. Graben, escriban. Tal día no fui porque tal cosa, obra de carne. Esperen los resultados, porque Satanás no duerme. No duerme. Lo he tenido que ver una y otra vez. Y esa batalla la tenemos todos, iglesia. Todos tenemos esta batalla. Entonces, pues le digo, ¿cuál es la maquinación del maligno? Él no tiene problema con que tú vengas a la congregación. El problema de él es que tú recibas la verdad y que sea buena tierra. Por eso habla de los espinos, por eso habla del pedregal, por eso habla de que los mismos pájaros ahí se comen la semilla. Estando aquí, están en por allá. Despiértate tú que duermes, tienes los ojos abiertos, pero no sé quién está durmiendo. Están pensando en otras cosas. Te están comiendo la semilla y no te has dado cuenta. Estás ignorando las maquinaciones del maligno. Porque mira lo que dice 2 Corintios 10. Mira, esta es la batalla que tenemos todos los días. Y esta es la batalla en donde tú decides si obedeces al maligno o si obedeces a Dios. Amén. En la misma manera como tú y yo somos tentados, fue tentada Eva y fue tentado el Señor Jesucristo, fue tentado David. Y algunos ciertamente caen en tentación, pero a la final reconocen, se arrepienten y le piden al Señor misericordia, y el Señor quiere abundante misericordia. Pero hay algunos que nunca van a reconocer, escrito está. Van a seguir peleando con la verdad todo el tiempo. Satanás no tiene problema con que tú te sientes aquí. Si eres mala tierra, es igual para él. El problema es que tú recibas esta bonita palabra y la obedezcas. Y él va a hacer todo lo posible para que no sea así. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3. Verso 3 y 4. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué es milicia? Es adiestramiento de soldados o gente de guerra. Porque las armas que el Señor nos entregó para esta batalla espiritual, nos dice aquí el Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sabe cuál es el arma carnal que usamos una y otra vez? Cuando no velamos, cuando no oramos, cuando no nos congregamos, cuando nosotros estamos haciendo nuestra voluntad, sacamos el arma que sacó Pedro cuando el Señor le dijo, vele y ore. Y no veló y oró porque estaba dormido. ¿Cuál arma sacó? La espada, pero no la del Espíritu. Sacó la espada, el arma carnal, y le cortó la oreja a Malco. Esa espada es la que sacan una y otra vez para cortarle
la oreja al esposo, a los hijos, a los compañeros de trabajo, porque lo único que sale es maldad. Maldad de la boca. Esa es la espada carnal, iglesia. Porque para esta batalla que es espiritual, mira, el enemigo se va a levantar con los de tu propia casa, con los de tu propia familia, con los de tu trabajo, y no lo entienden. Y han usado armas carnales cuando la batalla es espiritual. Por eso Satanás se enseñorea. Por eso trae unos a unos en el trabajo, a otros en el hogar, en otros en la familia, otros en el barrio, otros en la iglesia. Porque no ha sabido usar unas armas espirituales que son para nuestra milicia, para nuestra batalla que tenemos diaria, mañana, tarde y noche. Él anda al acecho, iglesia. Amén. Y a veces no tienen que hacer mucho esfuerzo, porque hay gente que utiliza aquí más las armas carnales porque ni siquiera conoce las espirituales. ¿Para qué son estas armas? Mira, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, no en ti ni en mí, sino en Dios. ¿Y cómo son poderosas en Dios? Para la destrucción de fortalezas. Yo sé que aquí tengo una batalla. El Señor me preguntaba, ¿qué ves? Muchos les preguntan y dicen, veo que en la iglesia, en la congregación la están acomodando. Otros dicen, yo no veo nada, que no les importa. Pero el Señor me preguntó que yo digo, veo almas. Yo le predico a las almas, yo no le predico a los asientos. Yo no le predico a la carne, iglesia, le predico a las almas que el Señor permite ver que están cautivas. Almas que son niños fluctuantes todavía. Almas que uno ve que una y otra vez son encarceladas en esas prisiones que llevas años y años y años en la misma condición. Y sé que esta palabra es el arma que Él me entregó, escudo y espada del Espíritu, para hablar la verdad, porque la verdad es la que liberta, no los hombres. Amén. Muchos ven ahí, de allá para acá, ven carnalidad, ven un hombre, pero de aquí para acá yo veo espíritu. Y sé que el Señor le predica huesos secos, iglesia. Y sé que le predica corazones duros, pero yo sé que esta palabra es más tibio que quebranta la piedra. Y que por más que no has querido volver, el Espíritu te trae, iglesia. Él te trae, reconoce que Él te trae como me trae a mí. Entonces esto no depende de ti y de mí, sino del bendito Espíritu Santo. Él es el que preparó esta palabra para decirte la razón de tu cautividad una y otra vez. Estas armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, pero son en Dios. El problema es que las armas carnales, los hombres creen que son poderosas en ellos mismos. La elocuencia, la sabiduría, nadie va a convertir a nadie, el único que convierte es el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que convence. Derriba argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Solo veo uno y otra vez. La altivez y los argumentos, los razonamientos, porque hay gente que empieza con sus razonamientos en sentados. Pero es que, ¿pero qué dice la palabra? Cielo y tierra pasará, esa palabra jamás va a pasar. Tú puedes venir a contender todo lo que quieras, tú y yo podemos decir todo lo que queramos, pero lo único que se va a cumplir es esa palabra. ¿Por qué contiendes con lo único verdadero que hay en este lugar? La palabra. Vea, ustedes pueden tener los razonamientos que quieran, los argumentos humanos que quieran, la altivez, la elocuencia, el ego que ha inflado el enemigo creyendo que eres muy estudiado, que eres un buen cargo. Esta palabra está por encima de todo eso. Amén. Amén. Por encima. Y tarde que temprano, esta palabra nos va a juzgar. Porque tú y yo, los que quisieron, los que no quisieron, la escuchamos. Entonces, esta palabra es el arma que el Señor entregó para derribar. Amén, pero yo no predico, hermana. Esos argumentos se levantan aquí. Él te está diciendo a los que tienen argumentos, fundamentos, razonamientos, si son activos, esta palabra tiene el poder, iglesia. Este es el poder que tiene el Señor para derribar todo lo que Satanás ha sembrado. Ha sembrado en la mente y en el corazón. Mire, la forma de trabajar Satanás es en la mente. Él primero empieza con la mente volviendo fortalezas. Luego orgullo, soberbia, altivez. No quiero, yo porque tengo que hacer caso. Y empieza el engaño de Satanás, es hacerte contender con el hombre. Estás contendiendo con Dios.
por una verdad que está siendo predicada en todo el mundo. Amén. La misma, sin adulterar. El mismo espíritu, una sola voz. La mismita. Primero la ha dado aquí y luego uno ve la confirmación en el resto del mundo. ¿Quién va a contender con la verdad, iglesia? Ni siquiera yo puedo. Nadie puede. Nadie. Nadie, iglesia. Amén. El que contiende con esta verdad está contendiendo con Dios. ¿Quién le gana una batalla así? ¿Y por qué yo necesito estas armas? Porque esto que Satanás ha sembrado, esa altivez que hay, esa arrogancia, esa rebelión que hay en la iglesia, es para qué? Para coger y desviar tus pensamientos, tus sentidos, y desviarlo para que tú no le seas fiel a Dios, que no le seas fiel a esta palabra. ¿A qué nos tenemos que someter? A Dios. Someterse a Dios y someterse a esta palabra. Y Satanás sabe que si tú te sometes, él está vencido. Él no venció la cruz, pero tú tienes que estar en el vencedor para vencerlo. Entonces, cuando tú te sometes a esta palabra, hasta ahí le llegó el reinado en tu vida, en tu casa, en el templo. Entonces, él va a hacer todo lo posible para que todo aquello que has pensado cuando se ha predicado, porque el Señor le da un discernimiento, te digo, eso lo ha hecho Satanás. Ya está ido redondito. Y el Señor te dice, te entregué estas armas para que derribes todo aquello que Satanás ha levantado en tu mente, para que no le seas fiel. Porque el que no se somete a Dios, Satanás está enseñoreado de él. Y por eso lo tiene en el pecado. Mira, todos los que están en rebelión son aquellas personas que están ministrando a cada rato. ¿Sí o no es así? Intenta someterte a esta verdad. Intenta someterte al Espíritu Santo y tú vas a ver la gloria de Dios. Intenta no servirle más al enemigo, porque hay vasos de honra y vasos de deshonra. Inténtalo y tú vas a ver que esta palabra es cierta y verdadera. Inténtalo, iglesia. Inténtale serle fiel al Señor, porque serle fiel a Cristo es ser fiel a la palabra. Y cuando tú obedeces esta palabra, estás haciendo la voluntad del Señor. Intenta decirle no al mundo. Intenta negarte a ti mismo un tiempo. Inténtalo y te vas a enamorar tanto del Señor porque verás la gloria de Él. Y no serás insensato buscando hacerte prestado. Inténtalo. Aquellos que lo intentan, pero ¿cuál es el problema? Que empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Porque Satanás los fascina, los seduce, vuelven al mundo. ¿Qué les da? Deseo de los ojos, deseo de la carne para la gloria de la vida. Eso hizo con Eva. El Señor te está hablando y tú crees que la serpiente como actúa así. Génesis. Mira lo que dice. Génesis capítulo 3, verso 1. Esto es lo que hace cada vez que tú vienes aquí. ¿No te parece extraño que muchas veces crees la palabra y te gozas en ella, pero sabes que haces todo lo contrario? Y te presentas como soldado reprobado porque desvió tus sentidos, porque te distrajo, porque vio dardos encendidos y los recibiste. Y se te olvidó que hay un arma poderosa que es el escudo de la fe. Cuando tú crees esta palabra, Satanás no puede enviarte dardos de maligno. No puede, porque tú has creído la palabra. El creer se convierte en un escudo, iglesia. Muchos han creído la armadura de Dios, que es tomo la armadura, tomo el casco, tomo pura letra. ¿Saben? Dice revestidos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Someteos pues a Dios y resiste al diablo. Dice, fortaleceos en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la lucha que ustedes tienen no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, que toman mentes débiles para ofenderte, que toman mentes débiles para quererte hacer daño. Porque una de las evidencias que estás en el reino, iglesia, es que seas vituperado, que seas que se burlen, que murmuren, que te rechacen. Pero también hay otro tipo de rechazo, el rechazo que hace nuestra actitud carnal también. Entonces la gente cree que padece, tiene padecimientos de Cristo a causa de Cristo, no es a causa de sus obras de carne. Pero los padecimientos de Cristo son otra cosa, porque para ti es un honor padecer. Porque cree que la palabra que se dio Timoteo al inicio, a causa de esta verdad vamos a tener padecimientos. Pero hay otros que dicen,
la causa de Cristo, ni siquiera lo siguen, ni siquiera se han negado a sí mismos, sino que son tus obras, iglesia. Pero aquí dice, fortalezcase en mí en el poder de mi fuerza. Escucha, iglesia, esto no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, que podemos resistir, someterse a Dios. En lo que hizo el Señor Jesucristo. Él se sometió, él estuvo en un ayuno de 40 días, él recibió el Espíritu Santo y tuvo que ser tentado como tú y yo somos tentados. Pero él se sometió a Dios, él nos enseñó el sometimiento y lo resistió con la palabra. Y hay gente que cree que porque repite la palabra que recibió aquí hay poder. No, iglesia, estar revestidos de Cristo es estar en la obediencia, sometidos a Dios. Y lo experimentamos o no, iglesia, en una liberación. Él sabe quién está sometido y quién no. Y él va a avergonzar a aquellos que creen que el evangelio es un juego, que lo puedes declarar, pero pisotear a la misma vez. Porque escrito está que pisotean la sangre del Cordero y le hacen afrenta al Espíritu Santo. ¿Sabe quién se está revestido de Cristo? Que esta verdad está en ti porque tú la obedeces. Esta verdad no está por magia, esta verdad está cuando la recibes y la llevas por obra. Eso se está revestido con la armadura de Dios, iglesia. Por eso digo, yo conozco a Pablo y el que predica a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Ustedes creen que para el enemigo no es fácil hacer que muchos demonios salgan, iglesia, y porque a los 8 días vuelven con los mismos demonios. Esa no es la verdadera libertad que el Señor quiere. Él quiere que seamos verdaderamente libres y que este templo sea de Él y ya no más sinagoga de Satanás. Conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. A mi hermana nunca me han echado para un demonio. ¿Y por qué ese orgullo y esa soberbia? Transpiras eso, iglesia. Uno transpira, uno habla de lo que hay en el corazón. Las cosas malas y perversas salen del corazón del hombre. Ahí se nota que la persona está cautiva en la forma de hablar, en la forma de mirar, en la forma de actuar, en lo que ve, en lo que oye, en lo que habla, cómo vive. Uno ve la cautividad, iglesia. Ve las raíces de amargura. El Señor quiere sanar el alma, quiere sanar el corazón, quiere libertar y sacar el alma de la cárcel donde está. Y Él lo está haciendo, iglesia. Hay gente que presume que nunca le han hecho una liberación. Pues terrible. Porque está bien amañado el enemigo ahí. Porque uno lo ve. ¿Cuántas administraciones? No ha habido manifestación de demonios, pero liberación sí ha habido. Almas libres. La verdad nos está libertando. Porque ya no estamos engañados. Ya no estamos engañados. Siempre he dicho y me he dado como testimonio. ¿Cuántas veces me echaron fuera el mismo demonio a mi iglesia? La misma falta de perdón, la misma amargura, la misma mentira. Hay gente que lleva en esa cautividad diciendo yo no soy esclavo y están en fornicación, están en adulterio, están en mentira, están en negocios turbios, están en muchas cosas, iglesia. Estás cautivo por las tinieblas y actúan como si fueran libres. El Señor dice, ustedes practican el pecado, esclavos son. Yo vine para morir por el pecado y para que fueran libres, pero amas las cadenas que tienes. Las amas porque no vienes al libertador. Ama lo que practicas. Porque la verdad te está diciendo, Él vino por el pecador. Él no aborrece el pecador. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado que muere en nosotros, iglesia. Lo aborrece. Él le llama inmundicia. Esas mentiras, esas palabras que lanzas. Oh, qué sordo está ese corazón, dice el Señor. Te está hablando aquí, Él sabe de qué te está hablando. Amén. Amén. Oye, el Señor me llama inmundicia. Y el Señor Jesucristo, toda esa maldad fue sobre Él, tu maldad y mi maldad, pero tú la quieres seguir cargando. Porque no ha habido un cambio, porque cuando Cristo llega, en la palabra le llama Él mismo. El rey nuevo viene a ser todo nuevo. Amén. ¡Cambio! Empiezas a caminar en el Espíritu y todo lo que tiene el Espíritu es lleno y se va a notar. Todo lo que pasa en el aposento, dijo el Señor, lo exaltaré en lo público. Y lo que pasa en lo secreto, lo diré en las azoteas para que sepan quién es quién. Porque el primero nos llama al arrepentimiento. Él dice, lo que pasa en lo secreto, aquello que tú quieres seguir reteniendo, serás puesto. Pero si tú tienes intimidad, un verdadero arrepentimiento, yo testificaré de que tú eres hijo, de que te arrepentiste, porque somos hijos de adopción por medio de Cristo, sellados por el Espíritu Santo, porque el que es nacido de Dios por el Señor Jesucristo se sella con las armas del Espíritu Santo.
Y él se va a notar quiénes son hijos de Dios. Mira, iglesia, Cristo viene pronto. Y dirás, claro, esta palabra es dura de oír. Claro que sí, si estás en la cama. ¿Saben qué es esto? Esto es un SOS. Iglesia, despiértate, Cristo viene pronto. Y lo que viene para el mundo, otra vez terrorismo, no, te estoy hablando de lo que es inevitable que me pase. Va a pasar. ¿A dónde vas a correr? Como las insensatas, porque Él te está llamando hoy a la sensatez. ¿Qué? Es que el Señor es amor. ¿Cómo no van a orar por mí? ¿Cómo no van a hacer esto por mí? ¿No conocen a Dios? ¿Y por qué las sensatas le dijeron a las insensatas que no? Porque hay un momento en que el Señor dice que no. ¿Sí o no? Ya no más liberación así, ya no más esas administraciones, ya no más. Ahora tengo un trato con ellos y ellos van a tener que clamarme a mí, ellos y yo. No porque Él se lo olvidado, sino que se acostumbraron tanto a la insensatez, iglesia. Gente que lleva años aquí, años, iglesia. Y a causa de nosotros blasfemaron mucho tiempo el nombre del Señor. Y hay algunos que todavía siguen blasfemando el nombre del Señor. Escrito está en Ezequiel 36. Mira lo que dice Génesis. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo es Satanás? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer, con que Dios la escucha. Y eso les dice a muchos mientras que están aquí. Si yo no hubiera experimentado esto en el Espíritu, testigos hay aquí de Cristo, de que esto pasó. Habiéndonos dado el Señor la orden aquí, habiéndonos dado su palabra, se llevó a la desobediencia estando aquí mismo, ¿sí o no? Amén. Y el Espíritu le dice, oh serpiente antigua, tú que llevas a mis hijos a la desobediencia, a ti te amo. ¿Se manifestó o no se manifestó? Amén. ¿Cómo hacía? Como una serpiente, ¿sí o no? Amén. Si yo no vi, si esta palabra no se hubiera hecho carne, yo no la predicaría como la estoy predicando por el Espíritu. Porque hay gente que lleva a otros a la desobediencia. Porque están cargados de desobediencia, de rebelión. Y el Señor le dijo, oh serpiente antigua, porque dio una orden. Y le dijo, con que Él dijo eso, hagan lo contrario. Y 3 personas los llevó a la desobediencia. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Y el Señor nos explica esto. Y inmediatamente pasa. Y esto es lo que pasa mientras que se predica mi palabra. Ahí mismo nos lleva a la desobediencia. Se manifestó y estos ojos lo vieron. Y ojos que están aquí también lo vieron. Amén. Yo estoy delante de Dios. Amén. Y el Señor le dijo, serpiente antigua, para que conociéramos la verdad, de que esta palabra sí es verdad. Amén. Tú llevas a mis hijos a la desobediencia. Con que Dios dijo, ni siquiera habían salido de aquí y desobedecieron aquí mismo. Todo lo contrario a lo que el Señor dijo. Por eso sales de aquí, porque escuchan más la voz de la serpiente que la voz de Dios que te habla en esta noche. Es verdad, iglesia. Que el Señor no quiere que sigamos siendo sinagoga de Satanás, sino templo del Espíritu Santo. Porque hay personas que se vuelven brechas para el enemigo. Que te está diciendo, te estoy llamando a la libertad. Te estoy llamando. Soy el único que puede hacerte verdaderamente libre. Amén. Se revolcaba como una serpiente, ¿sí o no, iglesia? Y uno se va para la casa y uno se queda como, Dios mío, cosas que ojo no vio ni oído yo. Pero la manera que tiene de enseñarle a los que le aman. Amén. Con verdad, no solo con letra. Porque todo lo que nos ha enseñado es verdad. Amén. Con que Dios te dijo, así te está hablando. Ay, la altivez, esas fortalezas que hagan ahí. Mucha gente sale peleando con la palabra. Es la serpiente, iglesia. Hay 4 voces, la voz de Dios, la voz del mundo, la voz de Satanás y la voz de Dios, la del mundo, la de Satanás y la voz de nuestra mente. La voz del mundo, la de Satanás y la de nosotros se parecen mucho, porque la voz de nosotros quiere hacer su voluntad y Satanás deja que nosotros hagamos la voluntad con tal de que no sea la del Padre. Porque te va a llevar a deseos de los ojos, deseos de la carne y van a gloria de la vida. La serpiente te dice, mira la hora. No obedezca. Habla, no, así usted no les ha pasado que están así. No, mija, pero usted cómo se aguanta así, cómo va a aguantar eso.
palabra porque te envenenó. ¿Por qué pasa esto? Hebreos capítulo 5. Pablo le decía a la iglesia, iglesia, hay tantas cosas que quiero decirles, pero no puedo porque ustedes no lo pueden entender porque son niños fluctuantes. Todavía tengo que darles leches, todavía están en los primeros rudimientos. ¿Cuáles son los primeros? Van, vuelve, se arrepiente, van, vuelve. Esos son primeros rudimientos, eso es para los nuevos en la fe. Pero nosotros que llevamos años, dice el Señor, le dice atrás del apóstol Pablo, y él tenía dolores de parto a causa de esto. Ya deberían ser maestros de la palabra, ya deberían estar sus familias aquí sentados. Pero todavía tengo que darles a beber leche porque son niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Un niño fluctuante es el que está en los primeros rudimientos. Señor, toc, toc, aquí estoy, Señor, otra vez caí. No, Señor, perdóname, tú eres amor, perdóname. Siguiente culto, toc, toc, porque ni siquiera, Señor, aquí otra vez, Señor, otra vez reprobado, yo no sé qué voy a hacer. Toc, toc, les llama niños fluctuantes, porque dice, les he dejado el Espíritu Santo, que por medio de él ustedes no van a volver a pecar, no volver atrás, pero ustedes vuelven a las obras de la carne, son niños fluctuantes. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? Pues la sedujo fue la serpiente. Insensatos. ¿Saben cómo dice la otra versión? Oh, Gálatas, tontos, estúpidos, así dicen las escrituras. ¿Cómo inician en la carne el espíritu y terminan en la carne? Hay gente que empezó corriendo bien y ahora ¿cómo están, iglesia? Creen que están bien, pero bien lejos, porque ya se parecen al mundo. Se parecen al mundo. Iniciaron corriendo bien, uno lo vio y fue lo primero que dijo cuando inició aquí. Vas a ver, no te vayas a desesperar, porque todos aquellos que ven empezarán en la carne, pero muchos empezarán en el espíritu, pero muchos terminarán en la carne. Fue la advertencia que le dio, donde sea. ¿Crees que el espíritu es venir a un culto? No, caminar en el espíritu es aquí, fuera de aquí, iglesia. Ser testigos de Cristo. Esa fue la primera advertencia. Algunos corrían bien, pero dejaron de correr bien porque ya cogieron sus propios caminos. Tengo que predicarle la verdad. Y Pablo les dice, ¿saben? El alimento sólido no es para los niños fluctuantes. No lo van a poder entender. No, el hombre natural no percibe. Vean, Pablo había cosas que no pudo decir porque no habían palabras para describir lo espiritual. Ciertamente a mí ha pasado cuando he tenido experiencias con mi Señor. Uno le dice que esta gente le dice, porque nunca han tenido una experiencia espiritual. No tienen una relación con el Espíritu. Pero qué lindo cuando te encuentras con alguien espiritual y te cuenta y tú le cuentas y tienen algo en común. Él. Amén. Dice, el alimento sólido no es para los niños fluctuantes, es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que tienen, ¿qué decía la serpiente? Los sentidos. Dice, aquellos que tienen los sentidos ejercitados, que usan bien la palabra y que pueden discernir del bien del mal. Aquí hay gente que no discierne el bien del mal, ni siquiera disciernen el mal que el enemigo ha puesto aquí. No disciernen que el enemigo los está fascinando, no disciernen que dejarse de congregar no viene de Dios, que no es una bendición lo que estás viviendo, que te está desviando para que seas infiel a Cristo. Es que una vez no tengo una gran bendición, tengo tanto trabajo, que bendición. Los sentidos no están ejercitados, por eso se presentan como obreros reprobados. El obrero reprobado no ejercita bien la palabra de verdad. Está en 2 de Timoteo, capítulo 2. Amén. Y se presentan avergonzados. Pero el Señor dice en Hebreos capítulo 5, iglesia, que estas personas que ejercitan, ¿y cómo son ejercitados? Mediante las pruebas, mediante las aflicciones, porque es necesaria la prueba para que esta palabra sea aprobada en nosotros. Jesucristo ayunó y tuvo que ser tentado y resistió porque Él estaba sometido a Dios. Tú y yo en la prueba nos damos cuenta si estamos sometidos a Dios o no, iglesia. Es el termómetro que tenemos espiritual, porque en medio de la prueba y la tentación, bien sea tentación o bien sea prueba, le dice al Señor, ya no doy más, no quiero volver. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia?
El Señor dice que así es la manera de llevarnos a la perfección para parecernos más a Cristo y menos a nosotros. ¿Por qué los niños fluctuantes se parecen más al mundo? Usted los ve y encajan perfecto, no se nota, no te aborrecen, no te hacen el feo. Encajas como una pieza de rompecabezas aquí y fuera de aquí. Cristo no encajaba, los apóstoles no encajaban. Él dice que los aborrecerán como a él lo aborrecieron, porque somos de doble ánimo, porque son tibios, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Él no viene por una iglesia así. Él quiere y está llamando a su iglesia a la madurez, porque para lo que viene tenemos que tener pan y agua para dar. Amén. Pero ni siquiera la quieren recibir. Vienen secos, porque para beber esta palabra hay que tener sed. El que tenga sed, venga y beba. Pero esta agua se vuelve amarga, como le pasó al pueblo de Israel. Endurecen el corazón, murmuran mientras que el Señor les da la palabra de vida eterna. Todo el tiempo en el camino, en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo que estuvieron en una congregación fue de murmuración, de que avanza. Nunca entraron al reposo del Señor, nunca entraron a la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. El reposo de Dios es Cristo. Nunca entraron al gozo, a la paz, a la salvación. ¿Por qué? Porque su corazón era duro. Porque dice, Esteban dice, cuando él dio el discurso que lo apedrearon, dice: duros de servir, se resisten al Espíritu Santo, al único que nos puede ayudar. Y salen de aquí, parece, no, es que me gusta más como estoy en el mundo. Mira, tarde que temprano, todos van a tener que doblegar las rodillas. Uno las dobla reconociendo que Él es el Señor, humillados bajo la mano poderosa, o la van a doblar cuando el orgullo sea quebrantado. Escucha, iglesia, porque escrito está: yo sé cómo tratar con la altivez y la soberbia, dijo el Señor. Yo a los altivos, a los orgullosos los miro de lejos. ¿Qué es una persona orgullosa? Una persona que cree que puede sin Dios. Y esto lo ha sembrado Satanás. Por eso te trae, para que esta palabra te liberte, iglesia. Para que te quite los velos. Porque el pecado enceguece, endurece el corazón, lo ensordece. Él tuvo que batallar con esto con los discípulos. Decían: ustedes todavía son incrédulos. Porque el corazón todavía está duro, endurecido, iglesia. Él tentó a Eva y le dijo a Eva: con que Dios le dijo, con que Dios ha dicho no comáis del árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto no podremos comer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta gente aquí repite la palabra y no la obedece? Dígame, hermano, compañero, compañera, vecina, venga, uy, una revelación es que el Señor nos está dando, uy, pero poderosa, venga, uy, si eso no lo sabía y la estás obedeciendo. No, hermana, no. ¿Cuántos repiten? Eva repitió, pero no obedeció. Ella sabía cuál era la voluntad de papá. Tú y yo sabemos cuál es. La diferencia es que sales de aquí y no la obedeces. Sí, le dijo. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él y le tocaréis para que no muráis. Ahí ya sabe cuál es la consecuencia. El Señor te dice: mira, si sigues en pecado, pasa muerte eterna. Y Él vino a morir por ese pecado. Si sigues alejado de Dios, el enemigo se va a seguir enseñoreando de tu vida una y otra vez. Sabes y sabes las consecuencias, pero aún así peca deliberadamente. ¿De acuerdo, Señor? Hebreos 12, conociendo la verdad y pecando deliberadamente, ¿qué más sacrificio esperan que haya por ustedes? Sin una horrenda expectación de juicio que hay y el borde de fuego para los de desobediencia. Porque conociendo la verdad, pisotean la sangre del cordero y le hacen afrenta al Espíritu Santo. Tuvimos un tiempo de ignorancia, iglesia, donde toleramos el pecado, donde escondíamos, pero el Señor ya no lo está permitiendo. Al pecado hay que denunciarlo, porque el pecado te lleva a muerte y Cristo nos lleva a vida eterna. Ella sabía la consecuencia, ella sabía que Dios había dicho, y la serpiente te está engañando, te está fascinando y te está seduciendo. Escucha, iglesia, escucha, yo te tengo que decir la verdad.
Él tiene abundante misericordia. Ciertamente a los que se están revelando y llega este sacudón que va a venir, si vuelven al Señor con un arrepentimiento verdadero, perdona, pero la consecuencia no la van a poder ver. Él te está llamando antes del tiempo. Vuelve a tu Señor. No le des más la espalda. No finjas ser algo que no es. Él es verdad. Es tiempo de tomar la cruz y seguirlo, iglesia. Esto mismo pasó con David, pero David se arrepintió. Y es tiempo, tú decides, iglesia, porque Él te está llamando a arrepentimiento verdadero, pero ya no quiere más niños fluctuantes que vengan con los primeros rudimientos. ¿Sabes qué hace el Señor Jesucristo en una vida cuando llega el Espíritu Santo? Ya mandamos en los primeros rudimientos. Ya no, iglesia. Ya no, sino que somos enviados para ir al pecador. Dígame, ¿cómo envían a gente que nunca se ha arrepentido a llevar un evangelio que no creen? Pero es que el Señor dice que tenemos que ir y que tenemos. ¿A qué iglesia? Primero ve al Señor, conoce al que te está enviando. Van y le hablan a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los vecinos y nunca han visto un cambio. Es tiempo del cambio en la iglesia. La iglesia no tiene poder, no porque el Espíritu Santo no tenga poder, sino porque el pecado se ha enseñoreado de la misma iglesia. Y por eso el pecado tiene que ser denunciado por medio de la palabra. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El pecado no es solo fornicar, mentir es peligroso. El Espíritu Santo no va a permanecer donde está la mentira. El padre de mentira es Satanás. Escuchen, iglesia, hoy nos habló de esto. Cuidado, no contristemos más. Ustedes supieran el Señor cómo lleva 2 días hablándonos, que ha sido solo lágrimas. Porque hemos contristado al Espíritu Santo una y otra vez. Hemos querido, como dicen muchos ministros, cambiar la unción de Dios por un espectáculo, por un entretenimiento, por gente contenta en una silla. Este pecado, esta palabra tiene que transformar. O el pecador se arrepiente o se enoja y no vuelve. Pero esta palabra es para que el pecador vaya a su sitio. Ustedes creen que yo me voy a parar a predicar. Yo sé que esto no jala aplausos, pero si el pecador se ha compungido, vale la pena predicar. Amén. Vuelve a tu Señor. Ve a Él, iglesia, porque el que no se ha revestido de Cristo, la armadura de Dios es estar sujeto en esta palabra. Deja de tomar la fotocopia que yo pegué en la pared. Mucho tiempo tomo la armadura, me pongo el casco, me pongo la sala, se me olvidó la izquierda, me pongo la derecha. No, iglesia, eso no es así. El enemigo lo sabe, ustedes lo saben muy bien, algunos de los que están aquí. Él señala, y si ustedes no son adoradores en espíritu y en verdad, y señala a los que tienen miedo, y señala a los que están en pecado porque Él es acusador. Y ciertamente bajan la cabeza, porque si fuera nueva criatura le dirías, yo soy nueva criatura en Cristo. Tú hablas de un pasado acusador, Jehová te reprenda, pero tiene que sacarles a la luz lo que todavía practican, porque eso es lo que quiere este lugar. Bendito y alabado sea el Señor, que permite que esto pase, para que la verdad, iglesia, abra nuestros ojos. Amén. Y que no seamos como esos hijos de aquel fariseo que querían echar fuera demonios sin conocer la autoridad de Cristo y quién es Él. Amén. Es tiempo de que lo sigas, iglesia. Tú decides. Todos los días tienes que ir a tu Señor. No vas a ir al Padre si no es por medio de Cristo. Escuchemos eso. El Señor está llamando, clamando, levantando atalayas a los que no quieren. Tranquilo, quédese ahí, que yo tengo un remanente fiel que no le va a avergonzar el verdadero evangelio. Es el poder que Dios usa para la salvación de nuestras almas. Este es el bendito mensaje. No dejes que Satanás enseñoree más de tu casa y de tu vida. Y si vuelves, y muchos dirán, yo pues no voy a volver porque me da vergüenza. Escucha, si te equivocas y hoy tienes vida, Él te está dando una oportunidad para arrepentimiento. Es tiempo de ir y arrepentirte de verdad, genuinamente. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado, iglesia, se arrepiente y no peca más por el Espíritu. Amén. Padre, en esta hora te doy infinitas gracias. Gracias por tu palabra que es verdad. Oro, Padre Santo, Padre de la gloria, para que seas tú libertando, Señor. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Padre, tú estás llamando a tu iglesia. Tú vienes por una iglesia, tú no vienes por denominación.
no vienes, Padre Santo, por religiosos, tú vienes por los que están sellados por el Espíritu. Y solamente a través de Cristo somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego, Señor. Tú eres el que bautiza, sí, Jesús. Padre, abre los ojos, los oídos, Señor. Señor, derriba toda rebelión, toda altivez, toda soberbia, Señor, que el enemigo ha implantado para desviar a tu pueblo de la sincera fidelidad, Señor. Creyendo que tú eres un opresor, Señor. Creyendo que esta palabra trae cargas. No, esta palabra liberta, Señor. Esta palabra liberta y expira, Señor. Ese es un engaño que tiene el enemigo. Si tú le sigues, tu vida va a cambiar. Vas a perder muchas cosas. No, la palabra de Dios dice que perderemos nuestra vida para ganarla. Mentiroso, padre de mentira. Que el Señor te reprenda, porque el Señor está llamando a sus ovejas. Ellas oirán su voz, la reconocerán, le seguirán y Él los llevará a vida eterna. Camino de santificación es mi Señor Jesucristo, porque sin santidad nadie le verá. Hoy, iglesia, Él te está llamando a santificación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Ve a tu aposento, iglesia. Ve allí y pídele perdón y clama por el Espíritu. Porque nadie puede, iglesia, sin el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro amigo, nuestro compañero. Él es el que te convencerá. Él es el que te dará fuerza. Él es el que te llevará a la verdad, Cristo Jesús. Clama por el Espíritu. Oh Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo: santifiquen el nombre del Padre y clamen para que el reino de Dios venga y que se haga la voluntad. Solo por el Espíritu es posible. Porque Él dijo: clamen, llamen, pidan, y el Padre les dará el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz la obra de Dios en nosotros, Espíritu de Dios. Queremos ser tu templo. Queremos ser tu templo, que permanezca, Señor. Perdona por contristarte, Espíritu Santo. Perdona, Espíritu Santo, creyendo que tú toleras el pecado. Pídele perdón ahí donde estás. Perdona, dile, por lo que he hablado, por lo que he visto, porque hay gente que ve cosas que son abominación para el Espíritu. Por lo que he escuchado, por lo que hago, Espíritu Santo. Perdona por contristarte. Perdona porque no estoy cuidando el templo. Este templo es tuyo, mi Señor. Pídele perdón. El Señor me dice que hay personas allí en enlace que le tienen que pedir perdón. Perdona, Espíritu de Dios. Perdona el pecado. Contra ti hemos pecado. Y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, porque tú estás, Señor. Tú ves lo que nadie más puede ver, tú lo ves. Tú oyes. Cuando nadie nos está escuchando, tú escuchas, Señor. Pídele perdón ahí donde estás. Mañana puede ser tarde, iglesia. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser. Él te está llamando a salvación. Espíritu Santo, habla ahora, Espíritu de Dios. Perdona, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios.